Simulador desktop de alimentación proporciona la tensión necesaria para alimentar los diversos circuitos electrónicos que componen el PC. Conecte la fuente de alimentación a la caja. Instrucciones. Orientar correctamente la fuente a la caja. Ubicar los orificios de la fuente de alimentación con los de la caja. Atornillar y asegurar la fuente de alimentación. La placa base es la placa de circuito impreso principal que conecta todos los componentes de La placa base es la placa de circuito impreso principal que conecta todos los componentes de la computadora. Instalar CPU. Recupere la CPU de la alfombra antiestática. Gire la CPU para que el indicador de conexión 1 esté alineado con el pin 1 del zócalo de la CPU. Alinee las muescas de orientación de la CPU con las teclas de orientación del zócalo. Coloque la CPU en el zócalo. Cierre la placa de carga de la CPU y asegúrela en su lugar cerrando la palanca de carga y moviéndola debajo de la lengüeta de retención de la palanca de carga. Aplique una pequeña cantidad de compuesto térmico al chip de la CPU y extiéndalo. Alinee los retenedores del conjunto de ventilador-disipador de calor con los orificios de la placa base. Coloque el conjunto de ventilador-disipador de calor en el zócalo de la CPU teniendo cuidado de no pellizcar los cables del ventilador de la CPU. Apriete los retenedores del conjunto de ventilador-disipador de calor para fijarlo en su lugar. Conecte el disipador de calor a la placa base. Instale la placa madre. Mueva lentamente la placa base en la carcasa mientras alinea los orificios para los tornillos y los separadores. Fije la placa base a la carcasa con los tornillos adecuados. Instalar RAM. Recupere un módulo RAM de la alfombra antiestática. Alinee las muescas del pestillo del módulo RAM con las muescas de la ranura y presione hacia abajo hasta que las pestañas laterales hagan clic. Asegúrese de que las pestañas laterales hayan bloqueado el módulo RAM y compruebe visualmente si hay contactos expuestos. Repita para el segundo módulo RAM. Las tarjetas adaptadoras están instaladas en la placa base para agregar funcionalidad a su computadora. Una tarjeta de interfaz de red, NIC, es una tarjeta adaptadora que se utiliza para conectar su computadora a una red. Una NIC inalámbrica es una tarjeta adaptadora que se usa para conectar su computadora a otra computadora o un punto de acceso inalámbrico mediante señales de radio. Un adaptador de vídeo es una tarjeta adaptadora que envía datos a la pantalla de una computadora. Instalar NIC. Mueva la NIC al estuche. Alinee la NIC con la ranura PCIe X1 de la placa base. Presione suavemente la NIC hasta que la tarjeta esté completamente asentada. Asegure la NIC fijando el soporte de montaje de la PC a la carcasa con un tornillo. Instalar NIC inalámbrico. Mueva la NIC inalámbrica a la carcasa. Alinee la NIC inalámbrica con la ranura PCI de la placa base. Presione suavemente la NIC inalámbrica hasta que la tarjeta esté completamente asentada. Asegure la NIC inalámbrica fijando el soporte de montaje de la PC a la carcasa con un tornillo.
Instale el adaptador de vídeo. Mueva el adaptador de vídeo a la carcasa. Alinee el adaptador de vídeo a la ranura PCIe X16 en la placa base. Presione suavemente el adaptador de vídeo hasta que la tarjeta esté completamente asentada. Asegure el adaptador de vídeo fijando el soporte de montaje de la PC a la carcasa con un tornillo. La unidad de disco duro, HDD, es una unidad magnética que almacena grandes cantidades de datos en medios fijos. Instale la unidad de disco duro. Mueva el disco duro a la carcasa. Coloque la unidad de disco duro de modo que se alinee con el compartimento de la unidad de 3,5. Inserte la unidad de disco duro en el compartimento de la unidad. Asegure el disco duro a la carcasa con los tornillos adecuados. La unidad de CDR-DVD es un dispositivo de almacenamiento óptico que lee y escribe información en CD y lee DVD. Una unidad de disquete, FDD, es una unidad magnética que lee y escribe información en disquetes. Instale la unidad óptica y la FDD. Instale la unidad óptica. Mueva la unidad óptica a la carcasa. Coloque la unidad óptica de modo que se alinee con el compartimento de la unidad de 5,25. Inserte la unidad óptica en el compartimento de la unidad. Asegure la unidad óptica a la carcasa con los tornillos adecuados. Instale floppy drive. Mueva el FDD al caso. Coloque el FDD de modo que se alinee con el compartimento de la unidad de 3,5. Inserte la FDD en la bahía de la unidad. Asegure el FDD a la carcasa con los tornillos adecuados. Conecte todos los cables internos a los componentes adecuados de la computadora. Asegúrese de hacer coincidir la patilla 1 con la patilla 1 cuando conecte los cables a los dispositivos. Alinee el cable de alimentación ATX de 20 pines con el enchufe de la placa base y presione suavemente para asegurar la conexión. Alinee el conector de alimentación auxiliar de 4 pines con la toma de alimentación auxiliar en la placa base y presione suavemente hacia abajo para asegurar la conexión. Conecte un cable de alimentación SATA al disco duro. Conecte un cable de alimentación Molex a la unidad óptica. Conecte un cable de alimentación VER a la unidad de disquete. Alinee el cable de alimentación del ventilador de la carcasa de 3 clavijas y presione suavemente hacia abajo para asegurarlo a las clavijas del ventilador de la carcasa en la placa base. Alinee y conecte el cable SATA a la toma de la placa base. Alinee y conecte el otro extremo del cable de datos SATA al disco duro. Alinee y conecte el cable PATA a la toma de la placa base. Alinee y conecte el otro extremo del cable de datos PATA a la unidad óptica. Alinee y conecte el cable de datos de disquete al zócalo motherboard.
Alinee y conecte el otro extremo del cable de datos de disquete a la unidad de disquete. Conecte todos los cables externos a los puertos adecuados de la computadora. Instale cables externos. Conecte los cables a la computadora. Alinee y conecte el cable del monitor al puerto de vídeo del adaptador de vídeo. Asegúrelo apretando los tornillos del conector. Alinee y conecte el cable del teclado al puerto AS2. Alinee y conecte el cable del mouse al puerto AS2. Alinee y conecte el cable USB al puerto. Alinee y conecte el cable Ethernet al puerto. Alinee y conecte el cable de alimentación al puerto.